Buenas, bienvenidos a cursosmargos.com. Hoy en una nueva clase para evolución de instituciones jurídicas hablaremos sobre la diferencia entre el derecho vigente y el derecho positivo y la diferencia entre el derecho visto desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. El derecho vigente comprende el conjunto de normas que en un momento determinado y en un país determinado la autoridad política considera obligatorias, mientras que el derecho positivo son las costumbres, leyes y usos que practica una determinada sociedad, la cual no depende de la vigencia o no. La costumbre, por ejemplo, es solo derecho positivo cuando el Estado la reconoce como norma. El derecho objetivo es el conjunto de normas, son los preceptos imperativos atributivos que imponen deberes y conceden facultades, mientras que el derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto para determinar o imponer una conducta en otro sujeto. A lo largo de la historia han habido distintas corrientes filosóficas que han hablado de la esencia de los derechos subjetivos. El naturalismo tradicional plantea que los derechos subjetivos son independientes de las normas que se dispongan, mientras que el positivismo plantea que los derechos inherentes al hombre son morales y no jurídicos. Bernard Wittgenstein plantea que el derecho subjetivo es el poder o señorío de la voluntad reconocido por el ordenamiento jurídico. Para él, el derecho subjetivo tiene dos sentidos: la facultad de exigir determinado comportamiento y la voluntad del titular al decidir el nacimiento de éste. Han habido distintas críticas a esta teoría. Por ejemplo, se puede señalar que hay personas que no quieren ejercer sus derechos y por esto no significa que los derechos desaparezcan. Es el caso en el cual uno establece un contrato de préstamo con un amigo y no le quiere cobrar la deuda. Además, hay ciertas personas que carecen de voluntad jurídica, como es el caso de los incapaces, y no por esto significa que carezcan de derechos. Además, muchas veces uno ignora la existencia de los derechos y estos siguen existiendo. Por último, cabe señalar que en ciertos casos los derechos subjetivos se dan sin la voluntad del involucrado y otros, en por más que se renuncie, no hay consecuencias ninguna. Rudolf von Jhering, crítico de Wittgenstein, señala que para él el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Rudolf von Jhering sustituye el concepto de voluntad por el concepto de interés en el ámbito del derecho subjetivo. Para él, todo derecho subjetivo tiene dos elementos: uno sustancial, en el que reside el fin práctico, y uno formal, que se relaciona como un medio con su fin, o sea, la protección del derecho. Han habido también varias críticas a esta teoría. Por ejemplo, al no existir interés en el derecho subjetivo, no existiría derecho. Es lo mismo que en el caso de la teoría de Wittgenstein, cuando uno establece un contrato con un amigo y no le quiere cobrar la deuda. Además, el legislador, en sus normas, no puede garantizar todos los intereses. Y por último, el interés es subjetivo, por lo tanto varía de persona en persona. Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho, plantea que el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto coactivo estatal señalado por la norma. Se ha criticado mucho la posición de Kelsen, porque por más que todo derecho subjetivo derive de la norma, se confunde norma y facultad. Por último, Decadent Sitches plantea que el derecho subjetivo es la vinculación que hace la norma con determinada situación o comportamiento de un sujeto con el deber de cierto comportamiento en un segundo sujeto. Para Decadent Sitches hay tres tipos de derecho subjetivo. Están los cuales una declaración de voluntad puede condicionar la atribución del derecho, algunos que no condicionan en absoluto o hay de carácter mixto. Muchas gracias.